Mi gente, les doy la bienvenida a este nuevo video. Si no me conoces, soy Michael y hoy vamos a hablar sobre cuándo debes cambiar tu rutina de entrenamiento para que logres resultados, ya sea para ganar masa muscular o pérdida de grasa. Aquí tengo algunos datos que responden al cuándo y por qué de este cambio. Ya les voy a explicar con bases científicas. Son consejos súper rápidos, pero eso sí, por favor pongan muchísima atención. Cuando nosotros queremos ganar masa muscular o perder grasa, un paso muy importante a tener en cuenta es que la rutina esté adaptada a las condiciones materiales disponibles. O sea, me refiero a los espacios, aparatos o máquinas con que cuentas para desarrollarla. Si tomamos como referente el entrenamiento deportivo, en muchos casos usan un macrociclo de entrenamiento. De este se derivan mesociclos derivados a microciclos y sus correspondientes sesiones de entrenamiento. En el caso del fisicoculturismo es igual, solo que utilizamos otro modelo de planificación que es la planeación en bloque. No usamos un macrociclo, pero sí algo muy similar. Usamos el bloque de preparación, documento que nos dicta la duración de mis rutinas. El bloque de preparación es ese documento que describe gráficamente el periodo de entrenamiento en el que se utilizan los mismos ejercicios, los mismos medios de entrenamiento y que poseen objetivos de entrenamiento similares. Lo que quiere decir que un bloque es la secuenciación de varias rutinas. En el video anterior ya lo mencionamos, pero igual lo volvemos a tocar para que no queden dudas. Una rutina es ese conjunto de actividades que son necesarias repetir constantemente. Su duración está determinada por unos cuantos días y por lo general una semana. Su estructura está determinada por las condiciones siguientes. 1. La correlación entre el volumen y la intensidad, característicos de la tendencia de la dinámica de las cargas expresadas a través de las ondas pequeñas. Y 2. La necesidad del empleo reiterado de ejercicios con distinta orientación y con un vínculo óptimo entre ellas. ¿Cómo determinar esos tiempos y saber cuándo es el momento exacto para cambiar las rutinas y por qué? Veamos estos detalles. Atendiendo a las características de varios autores, asumimos que un bloque de entrenamiento no debería ser menor a 2 semanas o 2 microciclos de 5 a 10 días. Un periodo menor que ese no puede conducir a adaptaciones significativas. Generalmente, un bloque de entrenamiento podrá ser tanto de 4 semanas de duración u 8 semanas para un bloque doble, pero investigaciones han demostrado que un bloque doble lleva un riesgo de lesión muy grave, por lo que recomendamos solo 4. Cada bloque de entrenamiento es su propia unidad funcional, lo que significa que planificas cada uno individualmente. Varios pueden ser planificados por adelantado, pero al hacerlo en sí solo planificas las sesiones individuales de un bloque a la vez. Es decir, el entrenamiento específico a ser utilizado es planificado en base a 4 semanas. Esto permitirá al entrenador ajustar el programa de acuerdo a cómo responde el practicante. Durante un bloque, los modelos de carga varían cada semana. Sin embargo, los ejercicios son los mismos para todo el bloque. Usted cambia los ejercicios con el inicio de cada nuevo bloque o bien los puede mantener pero cambiando algunas variables como volumen, peso levantado, tiempo de descanso entre series, agarres, sujeciones, días de trabajo, frecuencia de los entrenamientos, entre otros. Estudios científicos han demostrado la efectividad de usar bloques de preparación de 4 semanas. Aquí les comparto las características que debe cumplir la intensidad en cada una de ellas. Veamos la estructura del bloque. Según estudios de varios investigadores, el bloque de entrenamiento más efectivo es el siguiente. Semana 1, o denominado carga introductoria. Aquí es donde se introduce al atleta a los métodos de entrenamiento y ejercicios que serán utilizados durante todo el bloque de entrenamiento. El volumen y la intensidad son bajos porque todo lo que queremos es establecer el nivel actual del atleta y acostumbrarlo a los ejercicios que va a utilizar. Semana 2, considerada como carga de base. En esta porción del bloque el volumen de entrenamiento es máximo. El objetivo es realizar una gran cantidad de trabajo tanto como el atleta o culturista pueda tolerar. El hecho de que más series serán más utilizadas conducirá a mayores adaptaciones estructurales. Semana 3, denominada como carga de choque. Si la carga de base está basada en una gran cantidad de volumen, la porción de carga de choque está basada en la utilización de muy alta intensidad o peso. El volumen es disminuido en algo, alrededor del 70 al 80% de la semana de base, pero las cargas utilizadas son mayores.
El hecho de que mayor intensidad sea utilizada conducirá a mayores adaptaciones funcionales. Semana 4, considerada como semana de descarga y evaluación. Esto se planifica al final de un bloque de entrenamiento y es utilizado para evaluar cuánto ha progresado el atleta y decidir sobre el bloque siguiente. El test es planificado para el quinto día de la semana. En este día usted evaluará su máximo en 3 o 4 ejercicios diferentes. Si usted compite, se testea en sus movimientos competitivos. Los primeros 4 días de la semana utilice un volumen muy bajo, no mayor al 50 o 60% del volumen de la semana de base. La intensidad es un 5 al 10% inferior que en la semana de choque, pero máxima para el día del test. Luego del día del test, usted tiene 2 días de completo descanso. Un dato importante es reconocer que ya hay estudios que nos ofrecen datos confiables y probados con resultados científicos de cómo trabajar las intensidades o pesos en las rutinas sin riesgo de lesión o estancamiento. Autores como Tibediao y Swart, en su libro negro de los secretos del entrenamiento, ofrecen un ejemplo de estructura cíclica basado en el estudio donde se ofrecen rangos de intensidad para cada tipo de semana y plantean trabajar rangos en la semana 1 del 70 al 80% del resultado máximo con el objetivo de desarrollar la fuerza. En la semana 2 proponen trabajar entre el 80 al 85% del resultado máximo con el objetivo de hipertrofia. En la semana 3 se plantea un rango del 85 al 90% del resultado máximo con el objetivo también de hipertrofia. Y en la semana 4 trabajar entre el 70 y el 80% del resultado máximo con el objetivo de fuerza. En este caso se recomienda bajar los pesos para los primeros 4 días, donde se aplicará un test en el quinto día exigiendo el logro del 100% del resultado que permitirá actualizar el 100% y en base a este planificar el siguiente bloque. Esta ciclicidad básica se utiliza con atletas o practicantes fuera de temporada y que han mostrado brindar grandes ganancias de fuerza y sobre todo potencia. Sin embargo, esto es para practicantes y para el desarrollo de fuerza. Para propósitos culturistas, el mismo enfoque puede ser utilizado y se transformaría solo en la especificidad de los ejercicios al dirigirse a las direcciones determinantes del proceso. En este caso, estamos hablando de los 3 ejercicios clásicos: press de banca, peso muerto y sentadilla. En esta misma línea se propone un programa de periodización lineal utilizando las zonas de entrenamientos de repetición donde cada ciclo es de 4 semanas de duración. Es bueno resaltar que los ejercicios se deben cambiar luego de 4 semanas. Usted puede usar ejercicios equivalentes si se siente más cómodo con otras opciones. Cuando usted cambia de bloques, debe primero elegir nuevos ejercicios. Usted no tiene que usar todos los ejercicios nuevos en cada bloque, pero es mejor cambiar al menos de 3 a 5 para resultados óptimos. La cantidad de repeticiones, series e intensidad puede variar dependiendo del objetivo del atleta. Sin embargo, hay ciertas veces en donde puedes usar más volumen o más intensidad dependiendo de las necesidades y capacidades del practicante. Si usted comprende la estructura de un bloque de 4 semanas, puede fácilmente manipular el volumen y la intensidad de acuerdo a las necesidades del atleta, respetando todavía los principios básicos de la carga de bloques. La variación de los ejercicios es importante. Por ello recomiendo utilizar bloques de 4 semanas de entrenamiento. O sea, realice el mismo ejercicio por 4 semanas. Luego elija otros ejercicios y complete otro bloque de 4 semanas para permitir el máximo efecto retardado. Obviamente la planificación del entrenamiento o periodización puede ser más compleja que esto, pero creo que el entrenamiento por bloque es un modo sencillo de periodizar el propio entrenamiento. Es un método mucho más simple que la gran cantidad de otros esquemas y por tanto hace a la periodización disponible para casi todos. Por su simplicidad, este enfoque le asegura brindarle óptimos resultados. Sabemos que la periodización es una de las claves para un rendimiento deportivo óptimo. Sin embargo, pocos realmente entienden cómo diseñar un programa periodizado. Con el entrenamiento de bloques, usted puede tener acceso a los beneficios de la periodización sin su complejidad. Es una situación en la que todos ganan. Y bien amigos, espero que con este video te haya quedado más claro este tema de cuánto debe durar una rutina. Ya saben que nada es absoluto, todo lo que vimos parte de resultados científicos, pero son recomendaciones, así que espero les pueda servir. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el video, regálame un like. Si no te has suscrito, no pierdas más tiempo. También activa las notificaciones para que no te pierdas mi siguiente video.